en los países del primer mundo, ¿sí? Y bueno, vamos a recordar, bueno, ¿por qué estamos viendo en este curso estas enfermedades oncológicas? ¿Y por qué no nos ponemos a ver cáncer de mama en niñas, cáncer de próstata en niños? Bueno, pues porque no son frecuentes, ¿sí? Vamos a hacer un recordatorio de cuáles son las enfermedades oncológicas más frecuentes en pediatría, ¿sí? Esta es la tabla de lo que normalmente teníamos hasta hasta el inicio de la década del año de esta década del año 2000. Veíamos que a nivel mundial muy reflejado esto en el país de los que más reportan, que es Estados Unidos, las neoplasias de mayor número de casos son las leucemias, como ustedes lo vieron, las leucemias agudas, tanto la linfoblástica como la mieloide, seguidos de tumores del sistema nervioso central, linfomas, el neuroblastoma, tumor de Wilms, tumores óseos, tumores de partes blandas, retinoblastoma y tumores de células germinales, ¿sí? Por eso ustedes ven aquí que en este curso son los principales temas que están incluidos, ¿sí? O sea, no nada más porque a alguien se le ocurrió que esos fueran los temas, sino que son las neoplasias más frecuentes y por eso son los que se revisan en este tipo de cursos. En nuestro país la diferencia existía en que las leucemias eran un poco más frecuentes y en la actualidad se considera que son todavía más frecuentes. El segundo lugar lo ocupan los linfomas, ¿sí? Aquí en esta década, al principio todavía, eran mucho más frecuentes los linfomas que los tumores del sistema nervioso central. El cuarto lugar lo ocupaba el retinoblastoma, los tumores de Wilms, óseos y partes blandas más o menos iguales, y un aumento ligero en los tumores de células germinales. Lo que sucede en la actualidad es que han ido cambiando la epidemiología. Sí, aquí la tenemos en dos de los años de esta década, pero bueno, como los mencionamos, normalmente el reporte y la información se hace de toda la década, ¿verdad? Entonces tenemos que esperar a que concluya el 2010 para ir reportando en el 2011. Pero estamos viendo que las neoplasias siguen siendo las mismas, ¿sí? El tipo de tumores que se presentan en los niños siguen siendo lo mismo. Lo que ha cambiado es la frecuencia, la frecuencia de presentación. Ah, caray, ahora sí ya no supe cómo. Sí, pero se quedó prendido ese foquito. Ya, sí, gracias. Si ustedes se fijan, las leucemias son cada vez más frecuentes. Mencionábamos que ocupaban alrededor de un 30 y tantos %. En la actualidad ocupan alrededor de la mitad de los casos. Entonces, por eso es importante hacer mucho énfasis en conocer las manifestaciones iniciales de las leucemias. Posteriormente le siguen los linfomas y los tumores del sistema nervioso central con un porcentaje muy semejante, alrededor de un 10% cada uno de ellos. El retinoblastoma ha ido disminuyendo de porcentaje el lugar que ocupa y han ocupado un primer lugar los sarcomas de partes blandas, ¿sí? Una enfermedad que predominantemente se presenta en niños mayores de 4 años. Entonces yo creo que esa es una de las causas por las cuales ya, por lo que mencionábamos, los niños sobreviven más. Entonces es más frecuente que tengan, que puedan llegar a desarrollar esas neoplasias, pero siguen siendo sarcomas de partes blandas, tumores óseos, tumores de células germinales, el tumor de Wilms y otros sarcomas renales van disminuyendo un poquito más, ¿sí? Entonces, por eso es que en este curso se incluyen este tipo de enfermedades, ¿sí? Entonces, bueno, y lo que sucede en nuestro medio, por ejemplo, bueno, aquí, perdón, que se me deformó un poquito aquí el perrito, pues, pero bueno, lo que tenemos en nuestro estado, en nuestro medio es exactamente lo que vemos que está reportado a nivel del país. Bueno, aquí vemos que la zona centro, específicamente alrededor del municipio de San Luis Potosí, son uno de los sitios más frecuentemente afectados por neoplasias en nuestro país, en nuestro estado, pero le siguen la zona media, la zona huasteca, y las neoplasias más frecuentemente descritas son las mismas y más o menos en el mismo porcentaje de lo que veíamos anteriormente, ¿sí? Bueno, aquí ya no quiero hacer mucho énfasis. Y ahora sí, vamos a entrar propiamente en lo que corresponde a una de las neoplasias más frecuentes que vimos, que son los linfomas. Los linfomas se dividen tanto en Hodgkin como en no Hodgkin. Y vamos a empezar a revisar el linfoma de Hodgkin, del cual es aproximadamente un 50%. Y vamos a decir que esta es una neoplasia del tejido linfoide que se caracteriza por la proliferación de linfocitos, de las células predominantes de este sistema, y que se acompaña de infiltración por histocitos, eosinófilos, células inflamatorias, células plasmáticas
y la presencia de células características que son que tienen un origen monoclonal, que es lo que conocemos como las células de Reed-Sternberg, o bien las variantes de estas células de Reed-Sternberg. No sé si ustedes recuerden cómo se ve una célula de Reed-Sternberg. Es una imagen muy clásica, muy típica de en ojos de búho, ¿sí? Esa es la imagen clásica que tenemos, y ese es el cuadro clínico con el cual se nos presentan nuestros pacientes, con grandes masas todavía, ¿sí? Bien, aquí tenemos la célula de Reed-Sternberg clásica, esta imagen en ojos de búho, ¿sí? Y este es lo clásico. Y estas son las variantes de esta célula de Hodgkin. Aquí, bueno, aquí estamos viendo con 3 núcleos, la imagen con un solo núcleo, ¿sí? Esta la escribió el doctor Thomas Hodgkin también. Esta es la célula que se conoce como la célula de Hodgkin, pero finalmente es una variante de la célula de Reed-Sternberg. Esta es otra, estas son células lacunares que también corresponden a células de linfoma de Hodgkin, y esta es un tipo especial que también es multinucleada y que le llaman en roseta de maíz o palomita de maíz, ¿sí? Con la imaginación que suelen tener los patólogos, ¿verdad? Bien, en cuanto a los datos epidemiológicos, podemos decir que existen grandes diferencias en lo que se presenta en países en el primer mundo y países del tercer mundo. El linfoma de Hodgkin en países del primer mundo se presenta principalmente en niños mayores, en escolares y en adolescentes, ¿sí? Predominando para ellos después de los 10 años de edad, en la edad de la adolescencia. Es raro en los menores de 5 años, aunque para nosotros en países del tercer mundo sí se llega a presentar con relativa frecuencia en niños menores de 5 años, tampoco muy pequeños, pero sí en 4 o 5 años, ¿sí? Como ya mencioné, existen grandes diferencias y sí se ha encontrado una franca asociación entre el nivel socioeconómico y la presentación o no del linfoma de Hodgkin. Y también, nuevamente, en pediatría existe un discreto predominio en el género masculino, sobre todo en niños más pequeños. En los niños mayores, en los adolescentes o escolares tardíos, se presenta principalmente en las niñas, en mujeres. Pero en los niños pequeños predomina en el género masculino, ¿sí? Entonces, también existe esa diferencia. La etiología, bueno, pues no está conocida al 100%, pero se ve que existen ciertos factores, entre ellos una predisposición genética a que se desarrolle el Hodgkin. Sabemos que, por ejemplo, un gemelo monocigoto tiene 100 veces más probabilidad de desarrollar un Hodgkin que un niño que, bueno, o sea, si un niño tiene un Hodgkin y tiene un hermano gemelo, tiene la probabilidad 100 veces más de desarrollar un Hodgkin que si no fuese un hermano gemelo. Existe el Hodgkin congénito también, entonces se ha mencionado que existe un poco de predisposición genética. También se asocia la enfermedad a algunas cosas de inmunosupresión, tanto adquirida como en el VIH, como congénita, específicamente, como ya se ha mencionado, a gamaglobulinemia, síndrome de Wiskott-Aldrich y algunos de estas enfermedades de inmunodeficiencia congénita, ¿sí? Bien, pero también se manifiesta mucho posterior a alguna infección por el virus de Epstein-Barr o asociado a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Sí es muy importante que mencionemos que el nivel socioeconómico más bajo predomina la presencia de la infección por el virus de Epstein-Barr, ¿sí? Entonces, a lo mejor por eso es por lo que nosotros lo tenemos, y se presenta en etapas niños más pequeños. O sea, la infección por el virus de Epstein-Barr en países del tercer mundo también se presenta más frecuentemente en niños pequeños. Entonces, a lo mejor esa es la causa por la cual nosotros estamos teniendo el linfoma de Hodgkin en niños más pequeños. En la mayor parte de los niños con linfoma de Hodgkin se encuentran anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr. Bien, existen 2 tipos principales. El más frecuente, el más importante en pediatría, es el linfoma de Hodgkin clásico, pero existe esta otra variedad, que es el Hodgkin nodular, de predominio linfocítico, que tiene una evolución más satisfactoria, mejor, que de todas maneras, en general, el linfoma de Hodgkin pues es una neoplasia con una alta probabilidad de supervivencia. Y el cuadro clínico principal es la presencia de ganglios cervicales, ¿sí?
principalmente esta es la manifestación con la cual se nos llegan a presentar nuestros pacientes. Ganglios a nivel de cuello, pero pueden ser también, también localizarse a nivel supraclavicular. Son generalmente no dolorosos, pero bueno, cuando existe un crecimiento más rápido pueden llegar a presentar cierto dolor, aunque no es esto la principal manifestación. Y si ustedes recuerdan, o quien no ha palpado alguno de estos ganglios, es que tienen esa consistencia aulada. Sí, es una consistencia así firme, pero no muy duros, aguadito, pero no muy aguadito. Entonces es esa como de que estuviéramos agarrando una pelota de caucho. En 2/3 partes de los casos se afecta el mediastino. ¿Sí? Entonces es importante, como lo vamos a ver más adelante, que nosotros cuando tengamos la sospecha de un niño con un linfoma de Hodgkin, tomemos una placa de tórax y se nos puede llegar a presentar como tos, de disfagia, dificultad respiratoria, ronquera, e inclusive llegársenos a presentar como un síndrome de compresión de vena cava superior. ¿Sí? Entonces, antes de que se nos lleguen a presentar nuestros pacientes en estas etapas tan avanzadas, yo creo que es importante que nosotros sospechemos que un niño que tiene un ganglio, que no es para nada un ganglio que nosotros veamos que es normal, pues lo refiramos. ¿Sí? Este paciente, pues sí, es un ganglio que se encuentra unilateral, que no tiene hiperemia, que no tiene dolor, pues debemos pensar que puede tratarse de un linfoma de Hodgkin. Bien, este es el linfoma de Hodgkin menos frecuente que habíamos visto, que es el nodular de predominio linfocítico, pero bueno, aquí tenemos en nuestro paciente, uno de nuestros niños más pequeños fue el que tuvo esta variedad. Si ustedes ven, bueno, aquí no se alcanza a ver para nada, no se alcanza a ver muy bien, pero aquí está uno de los pequeños ganglios y el otro está en esta región. ¿Sí? Son ganglios muy pequeños y es en un niño muy pequeño. Él fue el que tuvo esta variedad muy poco frecuente. Era un niño de 3 años recién cumpliditos. Bueno, aquí creo que se manifiesta un poquito más el submaxilar. ¿Sí? Y el otro aquí, bueno, se alcanza a ver el del esternocleidomastoideo un poquito mejor. Pero bien, existen las 4 tipos histológicos del linfoma de Hodgkin clásico. Si ustedes lo recuerdan, la esclerosis nodular, la celularidad mixta, el predominio linfocítico y la depresión linfocitaria. Para los países desarrollados, para los países del primer mundo, la esclerosis nodular es el más frecuente. ¿Sí? Y se presenta generalmente en niños más mayores. ¿Sí? Para los países en vías de desarrollo, o sea, para México, entre ellos, el linfoma de Hodgkin más frecuente es la variedad celularidad mixta, y se presenta en niños más pequeños. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a mencionar lo que es la esclerosis nodular, que es el subtipo más común, mencionábamos en países desarrollados. Generalmente se presenta en adolescentes o en escolares tardíos, y los ganglios más afectados son la parte inferior del cuello, supraclaviculares y mediastinales. ¿Sí? Son niños que generalmente se presentan con algún ganglito por acá que se puede diagnosticar, que se puede presentar y hacernos pensar en él, pero que en cuanto tomamos la placa de tórax vemos que existe una gran masa mediastinal. ¿Sí? O bueno, aunque no sea grande, una masa mediastinal. Este linfoma, bueno, como en este caso, un adolescente, bueno, generalmente les digo es en el género femenino, pero en este caso, bueno, pues un paciente género masculino con un linfoma que nos estaba llegando a producir inclusive un poquito de síndrome de compresión de vena cava superior. Si ustedes se fijan, hay un poquito de edema periorbitario, un poquito de edema también en el labio superior, y bueno, en la placa de tórax estaba infiltrado el mediastino. ¿Sí? En estos pacientes lo más frecuente es que se trate de una esclerosis nodular, y en ellos, una vez que nosotros empezamos el tratamiento, nosotros vemos que la masa inclusive tarda mucho en desaparecer, o sea, tarda mucho en regresar a la normalidad, o bien puede no llegar a desaparecer por completo esa masa. Y aquí lo que sucede no es que los pacientes no estén respondiendo, sino que porque tienen esa esclerosis, tienen mucha fibrosis, mucha esclerosis en ese tejido, eso ya no regresa. ¿Sí? Entonces, por eso queda ahí tejido, pero ya no neoplásico. Entonces, es importante que nosotros lo veamos. Vemos aquí igual otro paciente, género masculino. Bueno, para nosotros sí es mucho más frecuente en el género masculino.